inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Sí, está haciendo efecto el fresco de hoy. Están bien activos. Qué bueno, gracias a Dios. Es un gusto, como siempre, estar aquí al frente con este privilegio de compartir la palabra del Señor y sobre todo también, pues verlos a todos. Regularmente, pues yo me toca verlos llegar. Me dicen que soy el policía aquí de la congregación, pero no, gracias a Dios que me toca verlos a todos y he visto por muchos años, gracias a Dios, y siempre es de mucho gozo tenerlos aquí, gracias a Dios. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hoy pues estamos tomando lugar de nuestro pastor. Él está un poco enfermo, entonces le pido por favor que lo lleven sus oraciones para que él se nos recupere pronto, porque pues sí, nos hace mucha falta. Y hasta donde está el pastor, hasta allá le mandamos un abrazo y nuestra mejor voluntad en oración para que él esté sano. Bien, vamos a buscar la palabra en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, y vamos a leer, por favor, del versículo 1 al 14. ¿Me acompaña? ¿Sí? ¿Trae su Biblia? ¿Sí? Bien. Si no, mis hermanos de multimedia me están apoyando con el tema. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con él, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y bien, hace no muchos días, cuando me tocaba también compartir, tratábamos de un mensaje paralelo, citando este pasaje de la Escritura en otro evangelio, donde decía pues cómo el Señor le da la instrucción a Pedro de que vaya y pesque cuando ellos no habían absolutamente pescado nada. Y como dice: en tu nombre lo haré, y dice que sería que casi se
se destruían las redes y tuvieron que acudir en su oportuno ayuda o otras embarcaciones y salir. Pero veamos aquí, en este pasaje de la Escritura, cómo pues 7 de los discípulos del Señor estaban reincorporándose a su vida normal. Habían estado con el Señor en su ministerio, compartiendo de todas y cada una de las situaciones, en la mayoría de las obras del Señor, estando a sus pies, escuchándolo, siendo partícipes en algunas ocasiones del hostigamiento de los de su nación, recibiendo el gozo del poder de Dios, viendo las obras que el Señor hacía. Pero pues ahorita ya el Señor ya no estaba con ellos de manera permanente. Ellos traían muchas cosas en su cabeza de confusiones, porque lo habían visto morir, ya se había aparecido a algunos de los discípulos, pero ellos estaban reincorporando a su día a día. Aquí yo sé que todos tenemos una actividad con la cual nos sustentamos. Algunos son médicos, algunos son ingenieros, algunos trabajan en la construcción, algunos hacen alimentos, otros están en la docencia. Pues yo sé que todos tenemos una forma de sustento. ¿Sí? Todos tenemos capacidades que el Señor nos ha dado, pero que nosotros hemos desarrollado y pulido también por medio del conocimiento en aulas o en la práctica diaria, de acuerdo al oficio o a la profesión que hayamos adquirido. Y regularmente en nuestro día a día, en lo cotidiano, ¿en qué nos apoyamos? En nuestras capacidades. ¿Sí? Yo creo que todos. ¿Sí? Y aquí estos hombres, ellos también tenían esa condición de apoyarse en sus propios conocimientos, en sus destrezas, las cuales habían adquirido con el paso de los años para desarrollar cada una de sus actividades. Pero esa noche que estamos viendo aquí, pues no, ahora sí que, como dice, ¿no? Nada pescadito, nada. O sea, no había nada. O sea, estaban las redes vacías. Les faltaba experiencia a Pedro. No. ¿Había perdido ya la capacidad para pescar? No, porque a pesar de que anduvieron en el ministerio con nuestro Salvador, pero ellos seguían proveyéndose de manera continua del fruto de la pesca también para su sustento. Pero su mayor parte de sus actividades eran seguir al Señor. Pero aquí ya estaban otra vez y estaban de alguna manera estos hombres, imagínenselo que estos hombres de lo que pescan o de lo que pescaban comían. ¿Sí? Nosotros, la mayoría, si no producimos algo en el día, póngale que nos sobró de ayer, pero tal vez para mañana ya no tenemos para comprar, o se nos va a hacer difícil o nos va a desbalancear. Entonces, el no tener el sustento de un día sí nos impacta en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero sí tiene un impacto. Vemos cómo al amanecer se les aparece por tercera ocasión a estos hombres el Señor, y después de preguntarle por el resultado de su trabajo, Él les da la indicación para que realizaran una pesca eficaz. Les dice y ellos lo hacen y ellos tienen su sustento. Para cuando ellos regresan nuevamente de haberse ido a pescar, el Señor ya tiene un pez en las brasas y un pan. Con esto vamos a entrar un poquito en cómo Dios provee, en cómo es el Señor sabio para proveernos. Habemos o puede haber personas que tal vez descansamos 100% en nuestras capacidades. Tal vez podemos decir, soy el mejor médico del mundo y yo aquí la puedo. Soy el mejor abogado, o soy el mejor ingeniero, soy el mejor carpintero, soy el mejor cocinero.
y tengo toda la experiencia del mundo y todo lo puedo y puedo hacer lo que sea y tengo mi alimento asegurado. Pero nosotros sabemos que Dios es el que nos provee de una manera hermosa y sobre todo con sabiduría. Dentro de este contenido que vamos a ver, encontraremos cómo es la provisión de Dios para nosotros, los hombres. Consideraremos entonces que la palabra proveer o providencia no está como tal incluida o redactada en la Biblia, aunque tradicionalmente se ha usado y se sigue usando para mostrar la relación de Dios con su creación. ¿Sabes que tienes una relación con Dios, hermano? ¿Sí? ¿La valoras? ¿La vives? ¿La disfrutas? Gloria a Dios. Cuando nosotros aceptamos la enseñanza bíblica sobre la provisión de Dios, evitamos caer en algunos aspectos que en ocasiones los hombres que no temen a Dios pueden pensar o se pueden identificar. Y esto es cosas como el deísmo, lo cual es una filosofía que considera que Dios, después de haber creado al mundo, lo abandonó. Ya lo hemos visto también como un término. Esto es, hay quien cree que Dios creó al mundo y lo dejó como si fuera una pelotita arriba de una punta de lanza y le dio vuelta y ahí se quedó como los malabares en el circo, ¿no? Y ya, ahí se va el Señor y luego viene y le da otra vez vuelta. No sé si alguien veía siempre en domingo cuando salían los equilibristas, los magos ahí. Ese era un truco que hacían mucho y con eso nos tenían entretenidos por 7, 8 horas los domingos. Y bueno, entonces, o en el circo también, así ponían sus varitas, sus platos, sus pelotitas y le daban vueltas. Entonces estas personas se iban y regresaban. El deísmo considera que Dios creó y los dejó, dijo, ahí nos vemos y ya nos vamos. Otro aspecto también erróneo es la consideración del panteísmo, donde dice que la creación no es real y distinta en sí misma, sino que es parte de Dios. También hay gente que todo lo considera al azar, y más hoy con tantas doctrinas, con metafísicas y demás, pues bueno, imagínense cómo está la ensalada de cóctel de pensamientos, y muchos estamos expuestos a ellos. En el azar, los acontecimientos de la creación no son producto de la casualidad, son producto de la casualidad y nada tiene una intención. El determinismo habla de los acontecimientos de la creación como cosas que son propiciadas por un destino impersonal. Esto es que sucedió porque tenía que suceder, pero sobre ti, sobre mí, no hay nada, ninguna acción que tenga una intención particular, sino que sucedió porque pues tenía que pasar. La providencia de Dios nos muestra que nuestro Dios se relaciona activamente con su creación e interviene con ella a cada momento. Una cosa es de que nosotros no nos demos cuenta ni contemplemos lo que Dios hace con nosotros, y otra cosa es de que Él realmente está interviniendo con cada uno de los 85 cristianos que estamos aquí. Cristiano más, cristiano menos. ¿Sí? Dios está interviniendo en cada una de las vidas. Y no se distrae si está ahorita ministrándole a mi hermana Martita y luego se va con mi hermano Alberto, luego se va con mi hermano Martín. No, el Señor está proveyendo para con todos, ¿sí? Nosotros somos su creación, ¿sí? Y nosotros estamos en Él, ¿sí? Porque Él lo llena todo, ¿sí? El Señor no está en su creación, la creación está en Él. Y no está así como que, quítate, sino que nos está atendiendo y nos está proveyendo. Nuestro Dios es un Dios personal y sin embargo es infinitamente poderoso y creador y Señor. Qué bendición tenemos nosotros, hermanos. Porque
Podemos, en otro tiempo, tal vez los que éramos muy supersticiosos, traer para la suerte o para que las cosas nos vinieran bien, traer una piedrita de un ojo de venado, traer un cuarzo o traer, no sé, una pulserita de un color, otra pulserita de otro, por lo que se le pegue, ¿no? Hay para como arcoíris, algo ha de venir, ¿sí? O traemos una estampita o traemos cualquier cosa, ¿sí? Pero nuestro Dios está siempre atento a nosotros y siempre está proveyendo, siempre está bendiciendo. No lo sabíamos antes. Antes de venir a los pies del Señor, corríamos a lo que no era Dios y andábamos haciendo invocaciones a lo que fuera. Total, había que agarrarnos de algún lado, íbamos como en un tobogán de descenso y rasguñando para ver de dónde podíamos agarrarnos, porque el descenso de la vida así es. Cuando hablamos de providencia o de cómo Dios provee, hablamos de la intervención de Dios en toda la creación de tal manera que, primero, Dios la mantiene existiendo y conservando las cualidades con las que la creó. Claro, la creación, nosotros somos parte de la creación, la tierra, todo lo que alcanzamos a ver y lo que no vemos, y todo está en un proceso de deterioro, por cuestión natural y por causa del pecado sobre todo, ¿sí? Pero no digo, a pesar de los años, digo, no nos estamos desbaratando de la cara ni nos estamos convirtiendo en una masa. O sea, estamos teniendo un proceso de corrupción corporal. La tierra está degradando todo, pero sigue conservando sus cualidades, ¿sí? La tierra no se está convirtiendo en Júpiter, ¿sí? Ni nosotros nos estamos convirtiendo en changos. Entonces, el Señor entonces mantiene existiendo la creación tal como la creó con sus cualidades. También consideraremos, de acuerdo a la providencia, de que Dios participa con ella en toda acción. O sea, nada está sucediendo azarosamente. Nada de lo que puede estar pasando aquí, lo que está sintiendo, lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando con el vecino, nada está sucediendo sin que Dios tenga el control, el conocimiento o el propósito en lo que está pasando en la vida de su creación. También en la provisión de Dios o en la providencia, el Señor sigue dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. O sea, cómo se relaciona toda su creación, dirigiéndolas para que cumplan los propósitos que Él les asignó. O sea, todo lo que está pasando con tu salud, con tus relaciones, con lo que está pasando en el universo, allá en el espacio, lo que está pasando en la naturaleza, la interacción que está teniendo la vegetación, todo está cumpliendo un propósito de Dios. Nada está pasando porque simplemente ya agarró vuelo, ¿no? Como decimos coloquialmente, sino porque todo está en el control providencial de nuestro Dios. Entonces, si somos un poquito más analíticos en vernos a nosotros mismos, o si pudiéramos ver más lejos lo que está pasando en la esquina, o lo que está pasando en tu casa, o lo que está pasando en el mercado, en la calle, todo está cumpliendo un propósito de Dios. Y todo está bajo el control de Dios. De estos tres elementos que hemos visto, de la definición de providencia, o de lo que entendemos como providencia o provisión, podemos desglosar unos pequeños temas que vamos a considerar junto con ustedes. El primero, para los que tienen por ahí su anotación, es preservación. Le voy a invitar a que veamos en Hebreos 1:3, por favor. Dice, el cual, siendo el resplandor
de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando la Escritura? De nuestro Salvador Jesucristo. Entonces dice que es la imagen, es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, por la voluntad de nuestro Salvador es de que todo sigue existiendo. Él es el que sostiene. Esta palabra sostiene, del griego fero, significa llevar, cargar. En el Nuevo Testamento la palabra denota cargar o trasladar a diferente lugar con un control activo y determinado. Entonces, cuando dice sostiene, está dándonos a entender la Escritura que el Señor Jesucristo tiene el perfecto control, no lleva algo malabareándolo, no lleva algo que puede salirse de control o puede dañarse por un descuido o por una falta de capacidad del Señor, sino que todo va en control. Tu vida, tus acciones, la vida de tus hijos, la vida de tu casa, tu propia vida, la de tu mamá, la de tu papá, el Señor tiene todo en control. Y cuando dice que lo sostiene, entonces debemos entender y estar bien claros y confiados y sobre todo gozosos de que el Señor a la perfección nos va llevando en este transcurrir de nuestra vida. ¿Sí? No estamos en riesgo en el Señor. Si alguien ha tenido algún pensamiento por su cabeza de tener sentimiento de temor por entregar su vida a Cristo y a su señorío, le quiero decir, hermano, que estás en las mejores manos, porque el Señor nos sostiene con perfección. Todo en Cristo subsiste. Si me acompaña, por favor, a Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. O sea, todo lo que ahorita vemos, el hecho de que este árbol hermoso que tenemos enfrente de aguacate, cada año ¿por quién crees que da? Claro, el dueño de la casa lo poda, pero por más que se esfuerce él en regarlo, el Señor lo sostiene. ¿Sí? El Señor le muda las hojas, le conserva el tallo, lo sigue teniendo fértil para que usted se lleve los aguacates. Entonces, el Señor tiene sustento de todo. Todas las cosas, todo lo creado. Por Cristo todo permanece o existe continuamente. Los ciclos de la vida que le llamamos, todos siguen teniendo su curso. ¿Por qué? Porque Cristo lo sostiene. Porque por Él subsiste y subsistimos nosotros los que estamos como parte de su creación. En estos ambos versículos destaca fuertemente que Dios no solo es un Dios trino, por obvias razones, como lo vemos en las Escrituras, sino que seguirá existiendo todo por la voluntad de Dios y sigue existiendo si Cristo, ¿cómo explicarlo para no confundirlos? O sea, todo sigue existiendo por la voluntad de Dios, ¿sí? Por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene un control y una voluntad hermosa porque cumple toda la función y todo se preserva conforme a lo que Dios ha dicho. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17:28, Pablo manifiesta lo que pasa en nosotros por la intervención de Cristo. Vamos a ir allá, Hechos 17:28.
Nomás si me esperan un poquito, por favor. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, somos porque Él nos creó, porque descendemos de Él. Dice, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. Dice Nehemías, bueno, en Nehemías 9:6, lo que escribe Esdras, dice, este pasaje es hasta un canto, dice, afirma que solo tú eres Jehová, hablando de Dios como el existente o el existente en sí mismo. Dice en Nehemías 9:6, si lo leemos, es un pasaje muy hermoso y de mucha bendición. No sé si ya lo tenemos. No, déjeme que se me destrabe tantito la máquina. Dice, solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que está en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Bendito sea el Señor. Entonces, Él hizo todo, pero también es el que le mantiene la vida, es el que le tiene la existencia. No es una existencia con una dinámica que va a terminar en cualquier momento. El día cuando dice las Sagradas Escrituras que esto, los elementos pasarán ardiendo y la tierra como la conocemos va a cambiar, no va a cambiar porque simplemente al Señor se le acabó la renta de la tierra, sino porque es de acuerdo a sus propósitos, como ya lo hemos visto. Entonces todo tiene esta condición de que Dios es el que lo creó y es el que sustenta, y que Él, por su esencia como Dios, como Jehová, es el que mantiene que todo esto exista como lo conocemos. Dice en Job 34, 15 al 16, dice, Eliú dice lo que pasaría si Dios dejara de preservarnos. Es Job 34, 15 al 16. Dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Sí, si pues hay en ti entendimiento, oye esto y escucha la voz de mis palabras. Entonces, si Dios dejara de preservarnos, pues toda carne perecería juntamente, o sea, todo se apaga, ¿sí? Y la condición, el hombre volvería de donde fuimos tomados, volveríamos a la tierra como tal. Hay otro aspecto, aparte de la preservación, que es la concurrencia. Vamos a verlo en Efesios 1:11. Aquí Pablo dice que Dios hace las cosas conforme a sus propósitos, al igual que la preservación, la concurrencia es apreciable partiendo de la observación del mundo que nos rodea. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y bueno, nada más para poner una nota al calce, una observación. Bueno, ¿para qué fuimos predestinados? Para vida eterna en Cristo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, por medio de la fe en Él. Entonces dice que todo es hecho conforme al designio de ¿quién? De Dios. No es por un evento azaroso, no es por ninguna situación que esté fuera de una voluntad específica de parte de Dios para ti.
El hecho de que tú estés hoy sentado aquí siendo bendecido por el Señor, desde que estabas alabándole, ¿sí?, no es porque simplemente te incomodó la cama, sino porque sabes que tienes que estar aquí, porque Dios te mueve, ¿sí?, y Dios te trae a su presencia. Entonces, todo tiene un cumplimiento, todo tiene una condición de acuerdo a los designios de su voluntad. Si tú tienes hoy salud, gracias a Dios, es porque Dios así lo tiene. Si estás pasando por una prueba, es un designio de Dios, no para burlarse de ti, sino para probarte, para que sigas creciendo en valor delante de Él por medio de la preservación, aún en medio de las dificultades. Bien. Vemos entonces la concurrencia también, la vemos en la creación animada. Aunque en la creación hay muchas cosas que pensamos que son simples o que son cosas como una simple ocurrencia, la Biblia nos dice que es Dios quien hace que las cosas sucedan. Salmo 148:8. Lo vamos a leer si trae la Biblia, porque creo que estamos teniendo problemas con la pantalla. Dice Salmo 148:8. Dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Entonces, todo lo que podemos ver que puede ser como una adversidad o puede ser una bendición, está cumpliendo ¿qué? Un propósito. Un propósito. No son eventos que están en descontrol o son eventos que están simplemente como lo que nosotros llamamos ciclos. Todos los ciclos de la vida obedecen porque cumplen la voluntad de nuestro Dios. Dice también en Job 36, del 6 al 13, dice: no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no proclaman cuando Él los atare. Entonces, vemos cómo Dios nos habla en todo, ¿sí? Hay cosas que aparecen que no tienen sentido cuando nos suceden, ¿sí? Cuando vamos arriba, por decir que le llamamos coloquialmente caballo de hacienda, que todo va bien, a veces ni escuchamos. Creemos que todo va bien dirigido y va todo de manera perfecta porque estamos haciendo las cosas bien. Pero ahí Dios te va hablando. Cuando algo va adverso, cuando algo estamos haciendo mal y nos suceden las cosas, Dios nos está hablando. Pero a veces parecemos niños berrinchudos. Nos cerramos y nos creemos dignos de rabiar en el suelo, pataleando como niño en tienda de juguetes, queriendo a capricho algo sin escuchar. El papá le está diciendo: hijo, levántate, mira, está mal. Y el niño pataleando, acabándose los zapatos contra el cemento. No somos capaces de entenderle al Señor y todo tiene un propósito. Y el Señor dice que Él aún en eso está hablando. ¿Para qué? Para que volvamos y hagamos lo correcto. Entonces, todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, tienen un propósito. Pero sobre todo, Dios nos permite que las cosas pasen. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. La provisión de Dios, aún en estas condiciones, es para que busquemos a Él y veamos de dónde provienen todas las cosas.
No para que nos martiricemos ni nos creamos que estamos viviendo bajo una condición adversa. Dice, Él despierta de ellos el oído para corrección. Muchas de las cosas entonces que nos pasan, el Señor nos quiere hablar. ¿Tú crees que solamente en las cosas adversas Dios nos habla? No, también en las cosas que son benignas, que son favorables. Pero como les digo, cuando está todo bien, ya cuando se nos pasa la euforia, es cuando, ay Señor, ¿tenías algo para mí? Después de toda la carga de bendición que nos ha llenado el Señor. ¿Sí? Vemos también esta condición en los animales. Los animales salvajes esperan que Dios les dé de su aliento. También ellos tienen el favor de Dios. Dice en el Salmo 104, 27 al 29. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren su mano y se sacian de bien. Aún los hombres y también los animales. Dice, allí andan, en el 26 dice, allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. O sea, todo tiene una condición de provisión. Nada hay que no tenga la mano del Señor para subsistir. ¿Por qué? Porque reconozcamos y recordemos que Él es el que permite que todo subsista. Los animales no es de que sean afortunados unos y desfavorecidos otros cuando hay pasto o cuando no hay pasto. Todos los animales Dios los ha provisto. Aún en los lugares más inhóspitos de la tierra, todos los animales tienen para comer. ¿Sí? No echó el Señor o no puso animales en un lugar y dijo, ay, se me olvidó echarles pastura. No, todos los animales están adecuados, Dios los adecuó para que puedan subsistir con lo que Dios permite de vida. ¿Sí? Y les repito, esto no es un evento azaroso, ni es por fortuna del pobre animalito, sino porque es Dios dándoles de su provisión. Para algunos hay sucesos que aparentemente suceden al azar, pero son parte de la concurrencia del Señor. Dice Proverbios 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué hubo? Pero no por esto se va a ir a jugar cubilete, ni nada. O sea, nada pasa, hermano, aún lo azaroso, ¿sí? Aún lo que aparentemente es azaroso, tiene, a final de cuentas, la decisión del Señor. Y vuelvo a repetirlo. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La concurrencia también viene en los acontecimientos causados por Dios y por su creación. Dice, el hombre podrá explicar por qué llueve, por qué cae nieve, por qué dependiendo del lanzamiento de un dado, cara tal o cual cara, ¿sí? Hasta por procesos estadísticos. Pero la Biblia a nosotros nos explica por qué suceden estas cosas, ¿sí? ¿Por qué suceden todas las cosas, hermano? Porque Dios tiene el control, porque Dios provee y porque nada está sin un control absoluto de Dios. Cuando dice que Dios sustenta, recuérdalo, el Señor nos lleva de un lado a otro, pero nos tiene sin riesgo de que te le caigas de la mano, sin que te le sueltes, ¿sí?
El Señor no va dejando hijos suyos tirados por el camino. El Señor siempre tiene el control. Aun cuando parece y puedas sentir que Dios no te está viendo, que Dios no te está escuchando, que Dios te tiene abandonado, como a veces algunos lloriqueamos, ¿sí? El Señor ya no se acuerda de mí. Aquí me tiene abandonado. Estoy sufriendo lo que ni el Señor se imagina. A veces así somos medios chiquiones. Pero quitémonos eso, hermano. Reconozcamos y en temor a Dios reconozcamos que Él tiene todo el control, así como lo decimos. Tiene toda la provisión, ¿sí? Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles económicamente. ¿O alguien siempre ha estado en jauja? ¿Todos hemos pasado por condiciones económicas difíciles? Sí. ¿Has estado alguna vez con el último peso en la bolsa? Sí, yo también. ¿Y de dónde ha salido? ¿De tu talento cuando comes? Bueno, entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? Si Dios sé que provee, si provee para los pajaritos, para las plantas, ¿cómo a nosotros nos va a dejar? ¿Cómo a nosotros nos va a abandonar? Por eso nunca te sientas abandonado del Señor. Nunca pienses que el Señor no te está viendo, que el Señor no sabe tu causa, que el Señor se distrajo y estás padeciendo por una distracción del Señor. El Señor nos está sustentando y nos está enseñando mediante una condición en la cual siempre Él va a extender su mano para que seamos bendecidos. Entonces, después de lo que hemos visto, hermanos, podemos estar ciertos de que estos pasajes nos muestran de que es incorrecto pensar que si las cosas tienen una causa natural, no son entonces causadas por Dios. Nada hay por más natural que pueda parecer, hasta el que tú veas la hierba crecer un día y al siguiente día veas cómo algo va brotando a un ladito de tu banqueta. Aún eso está bajo el control de Dios y está siendo provisto por Dios, ¿sí? Nada es un evento que tenga una causa que no sea la voluntad de Dios. La doctrina entonces de la concurrencia afirma que Dios dirige y obra mediante las propiedades particulares de cada cosa que Él creó. Así que estas cosas en sí mismas producen los resultados que vemos. La concurrencia también está en todos los aspectos de nuestra vida. Reconocemos que aunque nos esforcemos en nuestro trabajo, nuestra oración reconoce que Dios es el que hace que ocurran las cosas. ¿Cuántos oran antes de empezar a trabajar? Bueno, yo sé que todos lo hacen, porque aunque digan, es que yo no trabajo, nomás hago quehacer en mi casa, ese es un gran trabajo. Yo creo que es de los más hermosos y de los más completos y más demandantes. ¿Sí? Y yo creo que pues mis hermanas o mis hermanos que se levantan a hacer quehacer, lo primero que hacen es orar o prenden la RL. No, ¿verdad? Sí, o sea, no están ahí preocupados porque se les va a pasar la novela de, bueno, ya ni pasan, yo creo. Eso eran mis tiempos. Sí, entonces están, ahí bien se saben que era Porfirio, ¿eh? O Calimán. Entonces todos volteamos a ver al Señor. O sea, eso es de manera natural. Los girasoles, ¿qué buscan, hermano? ¿Ha visto los girasoles? ¿Qué buscan? El sol. ¿Por qué buscan el sol? Porque les da vida. Entonces, ¿qué debe buscar el cristiano? A Cristo, a su Creador, el preservador de la vida, el que lo sustenta. Miren, yo no sé cuánto les ha pasado, solamente a mí que soy a veces medio duro de cabeza. En ocasiones estoy enfrentando algún problema de mi trabajo y estoy a duro y dale, y le toco por un lado y por el otro y no me salen las cosas, y no me salen, ¿sí?
Hay veces el Señor me ha resuelto las cosas hasta en el sueño. Créamelo. O sea, créemelo. Me ha costado con 8 horas o 10 horas de frustración de que no he podido resolver. Y he amanecido con la respuesta de Dios. ¿Sí? Y a veces soy tan soberbio. Estaba re fácil. ¿Cuál fácil? Lo que pasa es que el Señor nos hace fácil. ¿Cuántas cosas a nosotros nos pasan que nomás no nos entra? Y cuando vemos cómo Dios obra para que se den las cosas, no de chiripa, sino porque Dios lo proveyó, dice, estaba tan fácil, pero así es, Dios todo lo hace fácil. ¿O no, hermano Armando? A veces algún motor que no entra la última tuerca y el Señor te da la sabiduría para terminar de armarlo, ¿no? Entonces, así nos pasa a todos. Así nos pasa a todos, pero Dios lo hace fácil. Entonces, Dios está en todo lo que hacemos, hasta en lo que nosotros creemos que no, en nuestro trabajo, sea la profesión que tengas, sea cualquiera de los trabajos manuales que tú desarrolles, en todos está el Señor para bendecirnos, y sin Él se nos desacomoda todo. Dice San Mateo 6:11. Perdón. San Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Él nos da todo, Él nos da la provisión. O sea, no nos llega el pan así como que, así en bolsita de celofán, pero nos llega por medio del trabajo manual o intelectual que hacemos, ¿sí? Y a veces de la mano de un vecino, de la mano de un hermano, de la mano de un familiar, llega ahí el pan, pero siempre estará el Señor presente para proveernos. Nosotros, a veces, cuando vemos muchas películas bíblicas, así como que esperamos que todo nos suceda así de manera portentosa, con muchas luces y demás, pero cada evento que pasa en tu vida y en mi vida, hermanos, es la mano de Dios, ¿sí? Dios es el que provee, aunque use medios ordinarios, o que sea tu patrón el que te deposita, el que te transfiere, el que te da el billete, ¿sí? Que sea el de la tienda el que te da el bolillo, ¿sí? Dios te está proveyendo, aún por los medios ordinarios. Dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y de aquí se desprende todo lo que les he dicho, ¿sí? Dios es el que suple todas las cosas que nos hagan falta, conforme a sus riquezas. ¿El Señor es rico para bendecirte? Amén. Es el dueño del oro y la plata. Pero no se vaya por el lado que no vaya a reclamar dinero, porque todo es conforme a su voluntad y a lo que Él tiene para bendecirnos a nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios es el que quiere bendecirnos guiando nuestros pasos. No que nosotros caminemos para donde queremos, sino que Él sea el que nos dirija. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Quién es el que te lleva? ¿Para dónde caminar? Dios. Muchas veces nosotros creemos, y sobre todo cuando estamos pasando por adversidades, que nosotros tenemos la mejor forma de solucionar nuestros problemas y no le dejamos el gobierno al Señor. Y cuando vamos caminando por las sendas de la vida, decidiendo todo lo que es que tiene que estar relacionado con nosotros,
Cuando todo está saliendo bien, no consideramos que si todo sale bien es porque Dios nos está bendiciendo. Lo atribuimos a que salió el sol, a que hoy sí me siento bien, a que hoy sí estoy lúcido, sí dormí, ahora sí vino de buenas mi patrón. Todo es porque Dios nos guía. Todos los pasos, todo lo que decidimos, el Señor los guía. Entonces, es necesario que en todo momento reconozcamos que todo lo que estamos recorriendo es porque el Señor nos está permitiendo tener esa bendición, guiándonos de manera correcta. El tercer aspecto, hermanos, gobierno. Acabamos de ver concurrencia y ahora vemos gobierno. Y vemos cómo Dios hace lo que Él quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Él es el que gobierna. Él es el rey de su reino y todos estamos en Él. ¿Sí? Entonces, dice el Salmo 103, 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, por más que alguien se quiera desligar del Señor, debe saber que está bajo el dominio del Rey de los cielos. Como dice la alabanza, Jehová el glorioso. ¿Sí? Entonces nadie está fuera de su gobierno. En Daniel 4:35 vemos que nadie puede oponerse a los que Dios quiere usar o a lo que Dios quiere hacer. Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, esto está hablando de que Él tiene autoridad sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces no hay ni siquiera, digo, a veces, digo, no sé si nomás yo, hemos sido muy atrevidos y hasta, y pues majaderos con el Señor, porque en ocasiones cuando hemos llegado a tener adversidades, le preguntamos al Señor: ¿por qué? ¿Por qué me pasa? O sea, bien humildes, ¿verdad? Porque pues para el Señor, Él es el soberano. O sea, primero vimos que Él tiene su voluntad sobre nosotros. Pero ¿habrá algo que tú tengas que recriminarle al Señor? Y algunos hombres sí hemos sido así. Algunos hombres y mujeres sí han sido así. Pero todo es parte del orgullo, de creer que lo merecemos todo y de que el Señor tiene que darnos explicaciones. El Señor nunca nos tiene que dar explicaciones. Con el Señor no hay por qué, sino para qué. ¿Sí? Con el Señor siempre hay para qué. ¿Por qué? Porque todo se cumple conforme ¿a qué? A sus propósitos, no a sus descuidos, a sus propósitos, a su voluntad sobre ti y sobre mí. Sabemos, como dice 1 Corintios 15:27, que Dios sometió todo bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Dice que también la Escritura que todo es para gloria de Dios el Padre, ¿por medio de quién? De Cristo. Dice Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces, ese es el gobierno del Señor, hermanos. Ese es el gobierno del Señor.
nosotros, hermanos, al igual que los apóstoles del Señor que se dedicaban a la pesca, debemos de dejar de confiar en nuestras propias habilidades. Tus habilidades de 30 años, de 40 años en un oficio, en una profesión, de 20, de 15, han venido a ti porque Dios es la forma como te está proveyendo, ¿sí? Porque es la forma como Dios decidió, ¿sí?, que te iba a bendecir. Dios no dijo que tú fueras médico o que tú fueras telefonista o que tú fueras ingeniero de la NASA. Pero Dios utiliza todo para bendecirte cuando le confías en Él, ¿sí? Dios en su gracia común, aún para los que no confían en Él, les sigue proveyendo. Porque el hecho de que haya mangos, ¿quién los come? El creyente, y también los come el incrédulo, ¿sí? Entonces también los que tienen profesiones de otra índole también tienen su forma de subsistencia porque Dios provee. Pero para nosotros, ¿sí?, nuestra forma de recibir la bendición de Dios siempre será considerando que el Señor tiene la última palabra. Que aunque yo tenga toda la experiencia del mundo, el Señor será el que nos va a decir cómo. Pedro le dijo al Señor cuando le dice, echa las redes. Dice, Señor, si yo, oye, ya tengo callo con la pesca. Yo prácticamente, yo soy aquí el secretario del sindicato de pescadores aquí del mar de Tiberias, pues yo soy el de aquí yo soy el administrador. ¿Tú crees que yo no sé? ¿Tú crees que yo no sé cómo pescar? ¿Tú crees que no sé hasta la forma de aventar la red? Pues claro. Pero en tu nombre lo voy a echar. Así como diciendo, pues ya nomás porque tú me lo pides, pero imagínense el atrevimiento de Pedro. O sea, como diciendo, de todos modos no va a haber nada, pero pues nomás para que te cerciores. Pero pues qué error, ¿verdad? Entonces nosotros consideremos, hermanos, que Dios es el que provee. Y que por más oscura que esté la noche, el Señor hace de día todo, ¿sí? Por más adverso, por más oscuro que esté, el Señor siempre va a proveer. Y cuando el Señor dice, echa la red, échala, ¿sí? Porque Él te va a allanar la red. Entonces, no es por mi inteligencia, no es por tu sabiduría, sino es por la provisión que Él nos da cada día, ¿sí? Recordemos eso, ¿sí? Porque el Señor es el que provee, es el que te sacia, ¿sí? Y a mí también. Dice la Escritura, esta promesa tan hermosa que muchos recitamos domingo con domingo en alguna iglesia, el cierre del versículo, el cierre del Salmo 23, en el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay seguridad de bendición y de provisión, sea cual sea. Hayas querido pescar toda la noche, hay provisión en Cristo, porque de Él es la sabia provisión, de Él es todo, hermano, y Él siempre quiere bendecirnos, pero conforme a sus propósitos, para guiarnos y para enseñarnos. Por eso, debemos de considerar que Dios siempre tendrá el control de nuestro día a día. Siempre. Él quiere bendecir todo lo que hacemos. Por eso ponlo en las manos del Señor. Por más ínfima que sea tu actividad. Porque digas, ay, es que hoy no voy a hacer nada. Bueno, hasta el no hacer nada, ponlo en las manos de Dios. ¿Sí? Porque Él nos quiere bendecir, hermanos.
Y a veces cuando hacemos aún lo contrario de lo que Él nos dice, Él sigue teniendo control de todo. Pero nosotros decidimos para dónde echaremos la red. Entonces, la invitación en esta mañana es para que entendamos cómo Dios provee. De que esto no es solamente una frase de aliento cuando un hermano te dice el Señor proveerá, sino que es una verdad eterna, porque de Él es todo, a Él le pertenece todo y Él conforme a su propósito nos lo da. Entonces, solamente obedezcamos y reconozcamos que Él es el único sabio para hacer todo conforme nos conviene. Solamente escuchémoslo. ¿Sí? Si Él dice, avienta la red, aviéntala. ¿Quieres poner en sus manos tu vida y la de tu familia y considerar cada día de manera más clara que Él es el que te sostiene y a tu casa? Si así lo quieres hacer, te invito a orar y a darle gracias a Dios, porque Él es el proveedor justo y el proveedor sabio. No nosotros, no tu esfuerzo, no mi trabajo y ni el tuyo. Es la provisión de Dios. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por lo que haces con nosotros, con nuestras casas. Gracias por el bien y gracias por lo adverso también. Porque sabemos que tú no tienes descontrol de nuestra vida. Señor Jesucristo, todo existe por tu voluntad, porque tú lo provees todo y tú le das vida a todo para que esto siga creciendo y viviendo. Y tú sigues creando, Señor. Te doy gracias, porque sé que no estoy en una condición desventajosa ni de incertidumbre, porque yo sé que tú nos sostienes a todos en completo control. Sigue haciéndolos y danos la confianza, Señor, de que debemos de esperar en ti confiadamente y en tu provisión. Y enséñanos a distinguir cuándo tenemos que echar la red. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos sigues hablando y manifestándote día con día. Y aunque muchas veces cerramos nuestros oídos para hacer lo que a nosotros nos parece conveniente, tú, Señor, de todos modos tienes el control. Perdona nuestros errores y danos de tu sabiduría, Señor, para hacer conforme tú nos indicas cada día, Señor. Gracias por la provisión diaria. Gracias por la bendición de mi casa. Cómo te extiendes con tu mano en provisión de salud, de vida y de bienestar para nuestro cuerpo. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos y sigue dando, Señor, de tu provisión y de tu providencia sabia, hermosa y a tiempo en todos nuestros hogares. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga.